Realmente le doy gracias a Dios por toda la riqueza de instrucción que hemos recibido a lo largo de toda esta conferencia. Realmente que el Señor nos ha bendecido en poder escuchar la exposición de su palabra. Nos llevamos tanto. Y pues tengo el privilegio de compartir con ustedes esta última sesión. Y antes de entrar en nuestro tiempo de estudio, quisiera invitarles a que me acompañen en oración, de manera que sea el Espíritu de Dios quien obre en nuestros corazones y Él dirija nuestro tiempo de estudio de su palabra. Oremos. Señor nuestro Dios, tú eres santo, santo, santo. Eres perfecto en todos tus caminos, soberano, justo. Un Dios de misericordia, paciencia, lento para la ira. Un Dios fiel, que nos ha amado más allá de lo que nosotros podemos siquiera imaginar o pensar. Padre, te agradecemos por tus abundantes misericordias, por el regalo de la vida, principalmente el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias por habernos redimido, por habernos rescatado de nuestra vana manera de vivir, trasladarnos al reino de tu amado Hijo y que ahora podamos vivir una vida diferente. Padre, gracias por toda la instrucción que hemos recibido a través de esta carta de Santiago que nos llama a nosotros a vivir una vida completamente entregada a ti, que nuestra fe se manifieste en las obras, puesto que esa es la evidencia de que esa fe es genuina. Oro, Señor, que ahora que nos aproximamos a abordar los últimos pasajes de esta carta, oro que tu palabra, Señor, quebrante nuestro corazón, que tu palabra nos hable, nos renueve, nos transforme. Oro que tu Espíritu, Señor, actúe en nosotros, que derrames de tu gracia, de tu bendición, que nos des corazones humildes, receptivos, dispuestos para recibir tu palabra. Padre, usa tu siervo. Te necesito. No puedo en mis propias fuerzas ni en mi capacidad. Señor, mi competencia viene de ti. Y te ruego, Señor, que en tu misericordia puedas usarme. Y te ruego, Señor, que solo uno sea glorificado en este tiempo y que sea Jesucristo. Padre, condúcenos a una mayor devoción, un mayor amor hacia ti. Gracias por la vida de cada uno de los hombres que está en este lugar. Bendícelos a cada uno y a sus familias. Y oro, Padre, como dice el mismo Santiago en esta carta en el capítulo 1, que no seamos meramente oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Después de todo lo que hemos aprendido durante esta conferencia, hermanos, podemos ver claramente cuál es la idea central de la carta de Santiago. Y es que Santiago nos quiere mostrar que la fe verdadera, la fe genuina, se demuestra a través de las obras. Si una persona realmente es salva, ha sido rescatada del poder del pecado, tiene vida eterna en él, eso se va a manifestar en una transformación de su manera de vivir. Así es. No podemos decir que hemos llegado a tener un encuentro personal con Cristo y que eso no cambie nuestra vida. Si eso no es así, si Cristo no me ha transformado, realmente estoy viviendo una mentira y un engaño. Es por eso que Santiago, para evitar que caigamos en ese error, una y otra vez nos muestra a lo largo de su carta cómo es que se ve una vida transformada por el poder de Dios. Como dice Santiago 2:7, la fe sin obras está muerta. Y es sobre esa premisa que Santiago nos presenta las diferentes áreas
en que se debe de manifestar el cambio que Dios hace en los que creemos en el Evangelio. O sea, de eso se trata la carta, mostrarnos cómo se ve la salvación, la fe de una manera práctica, cómo se ve en nuestra vida. Y solo a modo de resumen, vemos por ejemplo en el capítulo 1 que la transformación en la vida de un creyente se va a ver en nuestra perspectiva y en nuestra actitud hacia las pruebas, en cómo afrontamos la tentación, en cómo respondemos a la palabra de Dios. En el capítulo 2 vemos que la fe se va a manifestar en nuestro trato a los demás, en la medida en que los amamos genuinamente sin ningún tipo de parcialidad o hipocresía. También vemos en el capítulo 2 que la fe se manifiesta en obras justas. En el capítulo 3 vemos que la fe se manifiesta en un cambio en nuestra manera de hablar, en nuestras palabras, pero también en el desarrollo de un carácter humilde, que eso es lo que nos estuvo enseñando el pastor David Peña. Ahora, en el capítulo 4 nos habla acerca de que otro cambio que se va a ver en nuestra vida es nuestra actitud hacia el mundo. No amamos más al mundo. Es por eso que el cristiano, aunque lucha por no conformarse al mundo, no lo ama más. No lo ama más. O sea, los cristianos queremos deshacernos de todo lo que del mundo está en nosotros. No adoptar nuevamente al mundo y recibirlo en nuestra vida. Si nosotros todavía queremos seguir siendo mundanos, lo que eso manifiesta, eso nos da un indicio de que de pronto la fe no es una realidad en nuestra vida. Si tú sigues en bebiatas, fiestas, mujeres, avaricia, te gusta el dinero, vas detrás de los placeres, el mundo es lo que rige tu manera de vivir y lo que te trae deleite y placer, todavía eres del mundo. No eres ciudadano del cielo, no has sido regenerado, porque si hay algo a lo que le hemos perdido gusto los cristianos es al mundo. Porque hemos experimentado un placer superior, donde el mundo palidece. Hemos probado a Cristo. Ahora, en el capítulo 5, también Santiago nos muestra que dentro de los cambios que se manifiestan en una persona que ha llegado a conocer al Señor, es cómo usamos nuestros recursos. No los usamos para maltratar y abusar de otros, sino que nos convertimos en personas generosas, que queremos bendecir con lo que tenemos a los demás, queremos contribuir a la obra de Dios. Y en la última sección de esta carta, que abarca del capítulo 7 hasta el final, hasta el versículo 20, vemos, así en resumen, al menos dos principios adicionales que marcan o que deben ser características en la vida de un hombre que ha sido transformado por la gracia de Dios. Uno es la paciencia y el segundo es la oración. La oración. Si somos hombres de fe, nuestra vida debe de estar marcada por la paciencia y debe de estar marcada por la oración. La oración. Y vamos a enfocarnos principalmente en la oración, pero no quiero dejar de lado el área de la paciencia, porque creo que están muy relacionadas una con la otra. Entonces vamos a tratar en la primera sección de nuestra enseñanza, primero con el área de la paciencia, del versículo 7 hasta el versículo 12, y luego vamos a enfocarnos en el aspecto de la oración.
de ahí en adelante. Así que, considerando eso, hermanos, quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a Santiago capítulo 5, versículo 7. Santiago capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra del Señor: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces vamos a quedarnos en esta sección, hermanos, por el momento. Entonces, podemos ver claramente cuál es el centro de instrucción que está dando Santiago en esta sección. Él nos está haciendo un llamado a la paciencia. Hay un mandato muy explícito al inicio en el versículo 7 cuando nos dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. La paciencia, hermanos, es un fruto del Espíritu y consiste en esperar en las promesas de Dios con confianza y perseverancia, sin desanimarnos, incluso cuando estamos atravesando circunstancias difíciles o que incluso parecieran interminables. Ahora, es importante que tengamos presente que Santiago le está escribiendo aquí a creyentes que están pasando por pruebas, que están pasando por dificultades. Por supuesto, lo vimos al inicio en el capítulo 1 que nos estuvo enseñando el pastor Luis el día de ayer, cuando Santiago dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, claramente, estos hermanos estaban siendo probados, estaban pasando por un tiempo de aflicción, por un tiempo de dificultad, estaban siendo probados. Entonces, también, por ejemplo, en los versículos anteriores a estos que acabamos de leer en el Santiago capítulo 5 del 1 al 6, vemos cómo habían hombres pudientes con recursos que estaban doblando la justicia, utilizando su poder para condenar, incluso asesinar y matar a los creyentes. O sea que estos eran creyentes que estaban siendo maltratados, que estaban siendo abusados, que en algunos casos los estaban explotando, no pagándoles su trabajo. Y es en particular en esta circunstancia en que se encuentran estos creyentes, esta circunstancia tan difícil, donde Santiago los llama a ellos a tener paciencia, a tener aguante, a perseverar, a mantenerse confiando en el Señor. Ese es el llamado. Ahora, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pues es que, hermanos, si hay una característica con las aflicciones, las dificultades y las pruebas, es que tienen un fin. Y en particular, viene el día cuando se van a acabar todas las pruebas. Es el día en que venga el Señor. Santiago hace referencia aquí, hermanos, al evento escatológico que cada uno de nosotros como creyentes debería de estar esperando.
Esperamos el día en que veamos al Señor Jesucristo viniendo en las nubes con los ángeles de su poder para establecer un reino eterno, perdurable, perfecto, y donde nosotros seremos levantados de nuestras tumbas y recibiremos un cuerpo glorificado para estar con Él para siempre. ¿No es esa nuestra esperanza, hermanos? No anhelamos que ya el Señor venga y verlo en las nubes y que Él nos consuele para siempre y destruya a todos los que hacen iniquidad y ponga de una vez por todas a todos sus enemigos bajo sus pies? Pues si no tiene esa esperanza, entonces ¿cómo podemos decir? ¿Cómo puede decir que es cristiano? ¿Qué es lo que los creyentes esperamos, hermanos? Nuestra esperanza no solamente es que cuando muramos vamos a estar con el Señor. Nuestra esperanza es que un día el Señor va a regresar. Que no vamos a quedar en un estado almático, así como un alma, sino que el Señor nos va a levantar de la tumba, donde el Señor va a poner todas las cosas en orden y va a establecer un reino eterno. Eso es lo que el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses en 2 Tesalonicenses 1:6, cuando les dijo: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros. Miren cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día para ser glorificado por sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Ese es el día que nosotros esperamos. El día en que el Señor viene con los ángeles de su poder para atribular y dar castigo a todos los que no creyeron, pero para ser admirado y ser glorificado por aquellos que sí creímos. Entonces, cuando las cosas en este mundo se ponen difíciles, cuando somos probados, cuando parece que la prueba es interminable, debemos de recordar que no es para siempre, que el Señor viene y tenemos que resistir hasta que Él venga. Ese es el punto de Santiago. Les está diciendo: tengan paciencia, sepan esperar hasta la venida del Señor. Y les enseña Santiago cómo es que deben esperar, ¿verdad? Primero les pone el ejemplo del labrador. El ejemplo del labrador. El labrador es un agricultor. Y un agricultor es una persona que, al menos en la sociedad a la que Jesucristo le estaba hablando, tenía que aprender a descansar en el tiempo en que Dios enviaba la lluvia. Sabemos que hoy en día hay sistemas de riego, se ha automatizado mucho la agricultura. Aún así, hermanos, si deja de llover por unos 2 años, pues pueden tener todo el riego que quieran. Siempre la agricultura tiene esa característica, que el que se dedica a ello tiene por fuerza que aprender a esperar. Y ese es el llamado de Santiago aquí. Les está diciendo: ustedes tienen que ser como los agricultores, tienen que aprender a esperar. Y hay 2 palabras que se utilizan aquí para hacer alusión a esta idea de esperar. Primero le dice que debe esperar la lluvia y luego le dice que deben de tener paciencia. Y dice que el labrador espera el precioso fruto de la tierra y luego aguarda con paciencia que reciba la lluvia. Entonces, por un lado, el agricultor espera y por el otro lado tiene que tener paciencia. Y aunque parecen similares las palabras, realmente tienen 2 connotaciones distintas. El primero, esperar, tiene que ver con un esperar como más pasivo, de expectación. O sea, todo agricultor siembra y tiene que esperar a que venga la fruta. Él no puede llevar a cabo el crecimiento. El crecimiento
lo tiene que llevar a cabo Dios. Y Él es el quien va a permitir que la planta crezca hasta que da el fruto. Pero la otra palabra que se utiliza aquí, la palabra paciencia, tiene que ver con la parte de esperar de una manera activa. Que hay una carga, hay una responsabilidad, hay un peso que la persona está sobrellevando mientras está esperando. Y es que miren, los agricultores en cierta medida tienen que esperar en el sentido de que el crecimiento de la planta se dé y eventualmente venga el fruto, pero también tienen que esperar activamente, porque ¿será que la tierra necesita ser preparada? ¿Sembrada? ¿Hay cuidado de maleza que hay que dar? Entonces en la agricultura hay una espera, pero es una espera con trabajo, 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 trabajo. Y así es nuestra espera. Porque nosotros estamos esperando la venida del Señor, pero no es que nos echamos a hacer nada, sino que trabajamos, alcanzando almas, llevando el Evangelio. Salimos a nuestros trabajos para hacer la voluntad de Dios y ser de testimonio en ese lugar. Obedecemos al Señor en nuestros hogares, en cualquier contexto donde el Señor nos tenga, porque nosotros esperamos la venida del Señor, no pasivamente solamente, sino activamente. Esperamos el día en que lo vamos a ver, pero mientras Él viene trabajamos, obedecemos. Y este es importante que nosotros tengamos presente, porque Dios no espera que nosotros nos crucemos de brazos mientras Él viene, sino que cuando Él venga, nos haya trabajando. Y yo le pregunto, hermano, miren, a veces nosotros le preguntamos a las personas que no creen en el Señor Jesucristo, antes de compartirles el Evangelio, no sé si ustedes lo han hecho alguna vez, pero le decimos, si murieras hoy, ¿a dónde irías? ¿Han hecho esa pregunta? ¿Lo han escuchado en alguna ocasión? Ahora, yo voy a cambiar un poquito esa pregunta y le voy a hacer una pregunta a ustedes. Si el Señor viniera hoy, ¿qué tendrías para darle? Si el Señor viniera hoy, ¿cuánto hiciste para Él? Si el Señor viniera hoy, ¿te encontraría de brazos cruzados o te encontraría trabajando para su reino? ¿Cómo te encontraría el Señor si viniera hoy? Entonces, Santiago nos dice aquí cómo es que debemos esperar. También nos dice que debemos de preparar nuestros corazones. Lo vemos en el versículo 8. Dice que tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Esta idea comunica la idea, aquí tiene que ver con que necesitamos estar fortalecidos. Ese es el punto, afirmar nuestros corazones. Así creo que la Nueva Biblia de las Américas lo traduce de esa manera, que necesitamos fortalecer nuestros corazones. ¿Cómo nos fortalecemos en nuestra vida espiritual, hermanos? A través de la oración, a través de la palabra. Por eso estamos aquí. Estamos fortaleciéndonos a través de la palabra de Dios para poder resistir, para poder tener paciencia, para tener aguante hasta la venida del Señor. Ese es el mandato de Dios para nosotros. Y dice, porque la venida del Señor se acerca. Y la idea es, no necesariamente que estaba ahí cerquita, me refiero a que unos cuantos años después de que Santiago esté escribiendo esto. O sea, la idea aquí es que está cerca, es que el siguiente acontecimiento en el plan de Dios para la humanidad es su venida. Y aunque Él tarde, la verdad es que Él viene. Y nosotros sabemos por lo que dice Pedro, que la aparente tardanza no es realmente tardanza, sino que es paciencia. Él es paciente, esperando que todos se arrepientan. Entonces, de pronto, si tu respuesta a la pregunta que hice hoy es, yo no he hecho nada para el Señor, he desperdiciado mi vida, aún como creyente no le he dado todo lo que yo debería de darle al Señor, entonces
el hecho de que el Señor no haya venido ya es que te está dando oportunidad para que te levantes y trabajes, dejes la indiferencia y te conviertas en un siervo de Dios. Ahora, luego en el 9 dice Santiago: hermanos, se quejen los unos contra los otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Miren, uno de los problemas cuando estamos pasando por pruebas es que podemos nosotros caer en la queja, en la murmuración, así como Israel en el desierto. Tengamos cuidado. Miren, hermanos, si ha venido una prueba a nuestra vida, deberemos de sentirnos bendecidos porque sabemos que Dios va a usar esa situación para perfeccionar su obra en nosotros. Entonces, en lugar de quejarnos contra las situaciones o con las personas, lo que deberíamos de hacer es tener una actitud de gozo, como nos dijo el pastor Luis, haciendo referencia a Santiago capítulo 1. Es dejar la queja, especialmente para con los hermanos. Porque la otra cosa es que cuando nosotros nos quejamos y juzgamos a los demás, vamos a ser condenados, porque al final nosotros estamos haciendo lo mismo que a veces que criticamos en las demás personas. Y nuevamente hace referencia aquí Santiago a la venida del Señor. El juez está a la puerta. Viene el día en que el Señor Jesucristo va a juzgarnos. O sea que aún cuando nosotros los cristianos no vamos a ser juzgados para condenación, sí vamos a ser juzgados en el sentido de que nuestras obras van a ser evaluadas. Y todas aquellas cosas que nosotros hicimos con una mala actitud no van a recibir ningún tipo de recompensa. Entonces, qué triste, ¿no es así, hermanos? Que una persona sirva al Señor, pero lo haga con mala actitud y al final, en el día en que venga el Señor, pierda la recompensa porque no lo hizo bien. Entonces, dejemos la murmuración, dejemos la queja. En el versículo 10 y en el versículo 11, Santiago nos da dos ejemplos que nosotros deberíamos de imitar a la hora de manifestar la paciencia. Y primeramente vemos el ejemplo de los profetas. Dice: amados, tomad como ejemplo de aflicción, dice, la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Entonces nos pone el ejemplo de los profetas. Así es como debemos de ser nosotros. Ahora, no nos ajustaría el tiempo, hermanos, para ver con detenimiento el ejemplo de todos los profetas. Pero hay un pasaje en la Escritura que resume la vida de los profetas. Y de pronto voy a hacer referencia a ese texto rápidamente. En Hebreos capítulo 11, haciendo referencia a los profetas, dice lo siguiente, el autor de Hebreos. Dice: otros, dice, fueron torturados, no aceptando la liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos, azotes, hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos y montañas, por cuevas y las cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. Ahí nos describe más o menos, hermanos, lo que implicó ser un profeta. Significó aflicción. Y es que de pronto nosotros tenemos una idea equivocada de la vida cristiana. Creo que en eso el Evangelio de la Prosperidad nos ha hecho mucho daño, porque los cristianos hoy piensan que no deben sufrir o que no van a sufrir. La vida cristiana es color de rosa. Pero lo cierto, hermanos, es que es lo opuesto. Tenemos que ver a los profetas. Los profetas sufrieron. ¿Y saben por qué sufrieron? Dice aquí, los que hablaron la palabra del Señor por hacer la voluntad de Dios, por predicar el Evangelio, sufrieron. Y a veces nosotros de pronto cuando hacemos la voluntad de Dios, esperamos de que nos den palmaditas en la espalda y nos digan, bien hecho, pero se imagina que de repente usted va, predica el Evangelio y sale escupido y apedreado. ¿Y cómo deberíamos salir de ahí? Gozosos, cantando. Ese es el ejemplo que vemos en los profetas. Un ejemplo de perseverancia en
predicar la verdad, en obedecer al Señor aún en medio de la aflicción. Y luego nos dice que son bienaventurados los que sufren y nos da el ejemplo de Job. Hermanos, quiero que piensen en eso. Bienaventurado significa bendecido, doblemente bendecido, grandemente dichoso. ¿Quién? El que sufre. Hermano, ¿quiere reclamar una bendición el día de hoy? Arrebate sufrimiento, porque es una bendición. Solo que, como he dicho en otras ocasiones, las bendiciones de Dios muchas veces vienen envueltas en un paquete que no nos gusta. Pero, ¿saben? Como dijo un predicador en una ocasión, Dios no desperdicia ni una onza de nuestro sufrimiento y lo usa para perfeccionar su obra en nosotros. Es una bendición sufrir. Tenemos que abrazar el sufrimiento nosotros en nuestra vida. Dejar de ser afeminados. Si hay una cosa que es triste en esta generación, hermanos, es que están tratando de hacernos a los hombres femeninos, débiles, llorones, quejumbrosos. Por favor, hermanos, seamos hombres. Seamos hombres. Abracemos el sufrimiento, estemos dispuestos a sufrir por la causa del Señor, por el bienestar de nuestras familias, para la gloria de su nombre, para la expansión del reino. ¿Cómo vamos a enviar misioneros, hermanos, si no hay hombres dispuestos a sufrir? Bienaventurados los que sufren. Y nos da el ejemplo de Job. Dice, aquí tenemos por bienaventurados, habéis oído la paciencia de Job. Dice, y habéis visto el fin del Señor. Noten que dice aquí, no dice el fin de Job, porque de pronto podríamos nosotros ponerle el énfasis en que al final Job volvió a terminar rico, después de que pasó toda la aflicción, ¿verdad? Y terminó con el doble de la riqueza que tuvo antes de pasar por la aflicción y que tuvo más hijos. Pero aquí no nos hace Santiago el énfasis en el fin de Job, sino en el fin del Señor, en el propósito del Señor. ¿Cuál fue el propósito que Dios cumplió en la vida de Job a través de su sufrimiento? Job ha venido a ser un ejemplo de paciencia para todas las generaciones. Todos de pronto estamos familiarizados con ese texto cuando después de que él recibió la noticia de que había perdido a sus hijos y todos sus bienes, se rasgó los vestidos, se echó en ceniza y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y luego lo vemos que la esposa también le dice, maldice a Dios y muérete, capítulo 2. Y le dice, como toda mujer fatua has hablado, y él sigue perseverando. Ahora, pero viene un momento de crisis en la vida de Job y dice, mejor no hubiera nacido. Porque la prueba es una lucha también, interior. Pero luego de que Dios se revela a Job y le manifiesta su gloria, ¿qué dice Job? Todavía no ha sido restaurado, todavía no ha recibido el doble de los bienes, pero dice, me arrepiento. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ese era el propósito de Dios en la aflicción de Job, que él pudiera tener un entendimiento más grande de su Dios. Que él pudiera crecer en su conocimiento de Dios. Aprender a descansar en Él, a perseverar en Él. Hermanos, Job es un ejemplo para nosotros de que Dios tiene un buen propósito en medio de nuestras dificultades. El Señor, dice aquí, es misericordioso y es compasivo. Y eso es justamente la visión que deberíamos de tener de Dios cuando nosotros pasamos por pruebas. Porque cuando pasamos por pruebas podríamos decir, Dios es malo. ¿Por qué me permite sufrir si yo soy su hijo? ¿Por qué tengo que pasar por esta circunstancia, esta aflicción, esta dificultad? Pero no, cuando pasamos por aflicción,
tenemos que recordar quién es Dios. Él es misericordioso y es compasivo. Él, es cierto, Él me permite pasar por el fuego, pero es porque yo lo necesito. Y si hay algo que nos reconforta con respecto al Señor es esto, que Él es misericordioso. Es cierto, a veces te va a hacer pasar por fuego, hermano, pero Él no te va a soltar de la mano. Él irá contigo. Ahora, pero por sobre todo, dice el versículo 12, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Otra característica que debe aprender el creyente cuando está pasando por pruebas y que una de las maneras en que se manifiesta la paciencia en nuestra vida es en que tenemos un compromiso con decir la verdad y no caemos en la mentira. Esta idea de jurar aquí era una práctica bien común dentro de los judíos, donde ellos hacían juramentos para tratar de validar las mentiras. O sea, es como cuando una persona te dice que va a hacer algo, pero en su interior él sabe que no tiene ninguna intención de cumplirlo, entonces te dice como para tratar de darle mayor validez a lo que te está diciendo, te lo juro, ¿verdad? Y en estos casos hacían juramentos por Dios. Hay gente que lo dice hasta el día de hoy, ¿no es así? Te juro por esto, por mi madre. Pero realmente no existe una intención para cumplirlo. Y hermanos, y cuando uno está padeciendo algún tipo de prueba, es fácil que nosotros hagamos uso de la mentira para tratar de librarnos de una circunstancia difícil. Imagínense que usted estuviera en ese contexto y le dijeran, mira, usted decís cristiano, mira, queremos que te comprometas a que vas a ir a ofrecer incienso en nombre de César. Y te vamos a librar. Te vas a librar. Lo vas a hacer. Entonces está pensando el creyente, bueno, ya sabe, no quiere darle la espalda a Cristo, entonces dice, no tiene intención de ir a ofrecer ese sacrificio, pero se quiere librar de esa persecución inmediata, entonces dice, está bien, voy a ir. No, pero realmente vas a ir, te lo juro que voy a ir. Hermanos, cuando viene la aflicción o la persecución, necesitamos estar dispuestos a sufrir por decir la verdad, tener coraje y no caer en la mentira. Hablar verdad debe ser parte de lo que nos debe caracterizar como creyentes. Y bueno, y esto es en un contexto de dificultad. No digamos si alguien está mintiendo sin dificultad, hermano. La mentira es algo de lo que nosotros necesitamos arrepentir. No debe de estar en la boca de un creyente la mentira. Ahora, esto, hermanos, cierra en cierta medida la parte de la paciencia. Y luego Santiago pasa a hablarnos acerca de la importancia de la oración. Ahora, pero miren, estos dos temas están muy relacionados, están enlazados de una manera bien cercana, porque si notan, todo lo que necesitamos para poder desarrollar la paciencia, realmente podríamos decir nosotros, wow, eso está difícil. Imagínense, aguardar el regreso del Señor, esperar en el tiempo del Señor, fortalecer el corazón, no quejarse, aceptar el sufrimiento, perseverar en la verdad, descansar en los propósitos de Dios, confiar en su carácter en medio de la dificultad y hablar la verdad. De pronto nosotros podríamos decir aquí, wow, esto está difícil. Esto es para un supercristiano, esto es para los pastores. ¿Y yo? Pero es que, hermanos, no somos llamados a hacer esto en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Y para nosotros poder perseverar en la aflicción, necesitamos aprender a ser hombres de oración. Pero no solamente para perseverar en las pruebas. El Señor Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, la oración debe ser como el reflejo del respirar en la vida del cristiano. La oración debe marcar
nuestra vida de manera general. O sea, es precioso lo que dice el salmista en el capítulo 42 del Salmo. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? ¿Saben? Una característica de un creyente genuino es que ora. ¿Por qué, hermanos? Solo consideren el hecho de que hemos sido reconciliados con Dios. Antes éramos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios. Ahora nosotros tenemos acceso con confianza al trono de la gracia. Podemos hablar con el Señor de manera personal, no importa donde nosotros estemos. Por supuesto que la marca de ser un cristiano debería de ser una continua comunicación con el Señor en oración. Eso debería de ser así, pero también no hay duda de que orar es una batalla también. Nuestra carne se resiste y Satanás busca mantenernos distraídos con cientos de cosas para que nosotros estemos pensando en los bailecitos que la gente hace en TikTok en lugar de estar meditando en la palabra y en las cosas que realmente son significativas. Para que nosotros nos desliguemos de la oración y estemos distraídos en basura, hermanos, y vanidades. Por lo tanto, la oración es algo tan fundamental. ¿Cómo no vamos a vencer la tentación sin oración? Si el Señor Jesucristo acaso no le dijo a Pedro, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cómo vamos a tener paz nosotros en nuestras tribulaciones cuando en Filipenses nos dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias? ¿Cómo vamos a experimentar la paz de Dios si no oramos? ¿Cómo vamos a fortalecernos en nuestra vida espiritual si no oramos? ¿Cómo vamos a ver que la obra de Dios avanza si no oramos? No hay manera, hermanos. Porque Dios determinó llevar a cabo su obra como un resultado o por el medio de las oraciones de sus hijos. Entonces, en la sección que vamos a ver de aquí en adelante, en el versículo, a partir del versículo 13 hasta el final del capítulo, en Santiago, él nos hace un énfasis en la oración, y vamos a ir y leer ahí, hermanos, Santiago 5:13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos con otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora, vemos ahí que el tema central en toda esta sección es la oración. Y primeramente, Santiago nos señala cuáles deberían de ser las circunstancias en que nosotros debemos orar. Noten cómo dice al inicio del versículo 13, ¿está alguno entre ustedes afligidos? Y afligido, no, la Biblia de las Américas lo traduce como sufre alguno de ustedes, porque está hablando acerca de una persona que está siendo afligida o está pasando por una prueba, está sufriendo. ¿Está alguno de ustedes sufriendo? ¿Qué debería de hacer? Dice aquí, orar. Hermano, está pasando una prueba difícil. Tu trabajo, en tu casa, donde sea. ¿Estás sufriendo? ¿Qué hay que hacer? Orar. Ahora bien, después dice, ¿está alguno alegre? ¿Qué dice que debemos hacer? Cante alabanzas. Hermanos, y me voy a atrever a decir que este es otro tipo de oración.
Es siempre una oración. Cuando nosotros cantamos, ¿a quién le cantamos? ¿A quién le estamos expresando las cosas que cantamos? Al Señor, ¿no es así? ¿No les parece a ustedes que gran cantidad de los salmos son oraciones? ¿Y qué son los salmos, hermanos? Son canciones. Son canciones. Ahora, la diferencia aquí, hermanos, está principalmente en el estado del corazón. Hay momentos en que estamos pasando por pruebas y realmente nos sentimos bien afligidos. Y necesitamos orar, clamar al Señor por fuerzas, por ayuda, echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, como dice Pedro. Pero de pronto van a haber momentos en que nos sentimos fortalecidos en nuestra relación con Dios. De pronto incluso puede ser que estemos pasando por pruebas, pero estamos experimentando su gracia. No nos sentimos sacudidos emocionalmente por la situación que estamos atravesando. Y en este caso, también oramos, pero con canciones. Y expresamos nuestra gratitud, nuestro agradecimiento, el gozo que el Señor nos ha permitido tener en esa circunstancia con cánticos. ¿Recuerdan ustedes? Creo que hace poco que estamos terminando la carta de Pedro, les daba el ejemplo de Pablo y Silas, que fueron apedreados, puestos en el calabozo más profundo en la cárcel, estaban en un cepo y a medianoche, ¿qué estaban haciendo? Pablo y Silas estaban cantando. Entonces, ¿cuándo es buen tiempo para orar, hermanos? Todo tiempo, todo tiempo, todo tiempo, todo tiempo necesitamos orar. Ahora, en el versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y bueno, hermanos, este pasaje junto con el que sigue, el versículo 15, ha sido un pasaje de mucho debate en la iglesia a lo largo de los años, pero voy a tratar de explicarles lo que creo yo que es lo que el texto está tratando de comunicar aquí. Tradicionalmente, esta palabra aquí como enfermo, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Se ha usado en referencia a una enfermedad física. Y si lo interpretamos de esa manera, entonces, lo que nos estaría diciendo el pasaje es que si alguno de nosotros tiene algún cáncer, una enfermedad X, entonces nosotros debemos llamar a los ancianos para que oren por nosotros, y dice que la oración de fe va a salvar al enfermo, o sea que lo vamos a sanar por esa oración de fe de los ancianos. Quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Dios sana todas las enfermedades en la vida de sus hijos? ¿Ah? Voy a hacer otra pregunta. ¿Los cristianos se mueren? ¿De qué? De alguna enfermedad, ¿no es así? Entonces, otra vez, ¿el Señor sana todas las enfermedades físicas de sus hijos? De pronto, sí, en un sentido espiritual, pero no en un sentido físico. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque lo que les quiero mostrar es que la palabra a la cual está haciendo referencia aquí Santiago cuando dice enfermo, realmente está hablando acerca de una debilidad espiritual y no tanto una enfermedad física. De hecho, la palabra griega aquí que se traduce como enfermo, el significado principal de esta palabra es débil. Y cuando se usa en otros lugares del Nuevo Testamento, se usa justamente para hacer referencia a debilidad espiritual. Por ejemplo, en 1 Corintios 8:9 dice, pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo, dice, para el débil. No está hablando de una persona que está enferma físicamente, sino para una persona que es débil en sus convicciones cristianas. Romanos 14:1 dice, acepten al que es débil en la fe,
pero no para juzgar sus opiniones. Nuevamente, es la misma palabra, pero no está hablando acerca de enfermedad física, sino acerca de debilidad en la fe, de una debilidad espiritual. Romanos 5:9, pero mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Estaba hablando acerca de nuestra condición de muerte espiritual cuando nosotros estábamos sin Cristo. Y en 2 Corintios 12:10, de pronto muchos de ustedes conocen este pasaje cuando el apóstol Pablo 3 veces le dijo al Señor que quitara de él, ¿el qué? El aguijón. Ahora dice, acerca de esto 3 veces le he rogado al Señor que lo quitara de mí, pero Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice, por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y dice, por eso me complazco. Miren lo que dice, en debilidades, privaciones, persecuciones, angustias, por amor de Cristo. Entonces, cuando Pablo está hablando aquí de la debilidad, ¿es acerca de qué está hablando? Está hablando acerca de circunstancias que lo ponen en una condición vulnerable. Entonces, cuando venimos entonces de regreso aquí a Santiago y vemos que él habla acerca de que está alguno de ustedes enfermo, está hablando realmente acerca de un hermano que está débil espiritualmente, que está quebrantado espiritualmente, que está desanimado, incluso de pronto deprimido, que ha estado atravesando las pruebas de las que venimos hablando y él no ha sabido cómo enfrentar esas pruebas con gozo, sino que ha permitido que esas pruebas lo sobrecoja al punto de que está completamente desanimado. Y quiero hacer una pregunta, hermano. ¿No te has encontrado en esa situación alguna vez en tu vida? ¿Verdad que sí? ¿Y qué dice Santiago que debemos hacer cuando nos encontramos en una situación de ese tipo? Dice, llame a los ancianos de la iglesia. Y aquí, hermanos, podemos ver otra evidencia de que está hablando acerca de debilidad espiritual porque manda a llamar a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Son los pastores. Pero usa la palabra ancianos porque la palabra ancianos hace referencia a la madurez espiritual. Este hermano está débil ¿y a quién debe de llamar? A los hermanos que supuestamente deben de ser ¿cómo? Fuertes. Los ancianos de la iglesia deberían de ser esos hombres no que son perfectos, no que no experimentan pruebas, sino que han aprendido por su dependencia de Cristo a aferrarse al Señor y a salir victoriosos en las circunstancias y en las pruebas. Esa es una de las características o de las que deberían de ser las características de un pastor, que ha aprendido a sufrir. Es una persona que por la gracia de Dios ha podido desarrollar la paciencia en su vida. Y ahora el Señor lo llama a él a ser un instrumento para el fortalecimiento de un hermano. Decía el pastor Charles Spurgeon, decía lo siguiente: el pastor es un hombre que tiene el corazón lleno de amor a Dios y amor al hombre. Tiene una mente llena de conocimiento de las cosas divinas. Tiene una lengua bien entrenada para hablar por Dios. Tiene manos listas para servir a sus semejantes. Tiene pies rápidos para correr en misiones de misericordia. Tiene ojos abiertos para ver la miseria y la necesidad. Tiene oídos abiertos para escuchar el grito de angustia. Tiene un corazón que puede sentir las penas de los demás. Tiene una voluntad que está consagrada al servicio a Dios. Hermanos, y bueno, eso es lo que Dios espera de los ancianos. Ahora, pero noten aquí, ¿quién es el que tiene que llamar a los ancianos? El hermano, ¿no es así? O sea que para poder llamar al anciano, esta persona tiene que tener la humildad de reconocer la condición en la que está. A veces lo que nos impide poder llamar a los ancianos cuando estamos en un momento de quiebre es nuestro orgullo. ¿Qué va a decir el pastor? ¿Qué va a pensar de mí? Y nos preocupamos tanto por el qué dirán. Y lo único que hacemos es alargar nuestra miseria y nuestro estado de desánimo en nuestra vida. La palabra llamar aquí significa traer al lado.
Porque hermanos, nosotros tenemos que reconocer una realidad en la vida cristiana y es que no podemos solos. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Ninguno es aquí. Es una isla. Todos nosotros somos el pueblo de Dios. Incluso nos han sido dados dones para complementarnos los unos a los otros. Todos nos necesitamos, hermanos. Y en particular, ¿saben qué necesitamos? Necesitamos que nuestros hermanos oren por nosotros. Y en momentos de pronto como este, en que se encuentra este hermano del que habla aquí, que yo creo que no deberíamos de llegar a ese punto, ¿verdad? Viene la aflicción a nuestra vida, haga oración, pero de pronto este es un hermano que de pronto ya ni puede orar, está completamente desanimado en su vida. Pero no debe de quedar ahí, sino que debe de hacer llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Para que oren por él. Que estos hombres que son espiritualmente maduros vengan al lado de él y oren por él. Y dice que le unjan con aceite. Entonces significa que los pastores tienen que andar con su aceite porque hay algún poder ahí en el aceite, ¿no es así? Para levantar a la persona de esa condición en la que está. No, hermanos, por supuesto que no. Recuerden lo que dijo el pastor David hace poco. Santiago está escribiendo a creyentes que son predominantemente judíos. Una característica dentro de la cultura judía era que se le ungía a las personas con aceite cuando a alguien le llegaba uno de visita. O sea, cuando Jesús, por ejemplo, llegó a la casa de Simón, ustedes recuerdan que entró aquella mujer que tenía el nombre de pecadora y ¿qué hizo? Le enjugó a Jesús los pies con sus cabellos, ¿verdad? Y también con perfume. Ahora era común que el aceite se mezclara con hierbas o con perfumes para despedir un olor fragante. Y el propósito de eso es que eso le diera alivio, refrigerio. No se lo pueden imaginarse ustedes, estar caminando por estas calles secas, rocosas. De repente usted llega a un hogar, a una casa, cansado del camino, soleado, y de repente le ponen un aceite refrescante, usted siente ese olor. Ese es el punto. O sea que la idea de aquí de ungirle con aceite, de hecho la palabra ungir aquí no es el ungimiento ceremonial, no es la misma palabra que se usa en Primera de Juan para referirse a que nosotros tenemos la unción del santo. No está hablando acerca de un ungimiento místico. No es como hoy en día que tiene la práctica de andar con aceite y echándole a las casas y todo por el estilo. No tiene nada que ver con eso, hermanos. Tiene que ver con llegar, orar por el hermano, ungirlo con aceite para darle ánimo y refrigerio. Porque el propósito aquí es animar, es fortalecer espiritualmente a una persona. Podía ser que algún hermano ahí estuviera maltratado, lo pusieron a trabajar excesivamente, no le pagaron. Bueno, también habían aceites que eran mezclados con hierbas medicinales y que se frotaban en los músculos como el cofal, que también traía alivio. Este era el punto, hermanos. Está hablando aquí acerca de la restauración espiritual de un hermano. ¿Y cuál es la promesa del Señor? Dice en el versículo 15, y la oración de fe, ¿qué va a hacer? Salvará al enfermo. Hermanos, Nueva Biblia de las Américas traduce esta palabra salvará como restaurará. Creo que es una mejor traducción. Porque aquí no está hablando acerca de la salvación eterna de una persona. Está hablando acerca de la restauración espiritual, de levantar a un desanimado. Dice la oración de fe. Ahora, ¿por qué señala aquí la importancia de la fe en la oración? Porque así tenemos que orar, hermanos. Si nosotros pedimos sin fe, ¿podemos esperar que Dios nos conteste? No, entonces si nosotros oramos por la restauración espiritual de un hermano sin fe, ¿podemos esperar ver una respuesta de Dios? No. Ahora bien, quiero que piensen. Esta persona se va a levantar por la oración, porque de alguna manera la oración tiene un poder mágico, o porque el Dios a quien se le ora es poderoso para llevar a cabo esto que le solicitamos. ¿Por qué se va a sanar la persona? La oración solo es el canal.
Quien hace la obra es Dios. Por eso dice aquí que el Señor lo levantará. Hermanos, y esto, hermanos, nos muestra la importancia de la oración en la vida del creyente para su perseverancia y su ánimo en su vida espiritual. Y cuán importante es no solamente que nosotros oremos personalmente, sino que oremos los unos por los otros. Y bueno, hermanos, dice aquí, y la fe, la oración de fe salvará ¿a quién? Al enfermo. ¿Sabían ustedes que esta es una palabra diferente a la anterior? La anterior decía que está alguno enfermo, ¿no es así? Y después dice, la oración de fe salvará al enfermo, restaurará al enfermo. Y esta otra palabra enfermo solo se encuentra en una ocasión más en el Nuevo Testamento. ¿Y saben dónde? En Hebreos 12:3. Y quiero que le escuchen cómo se usa. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La palabra que se traduce ahí como enfermo, aquí en Hebreos se traduce como cansado. Porque realmente, hermanos, aquí no está hablando de una restauración física. Está hablando de una restauración espiritual, de un hermano que está cansado, un hermano que está abatido, un hermano que está desanimado. ¿Y saben qué hay que hacer con los hermanos abatidos y desanimados? Hay que ir a orar por ellos. Necesitamos orar los unos por los otros. El Señor promete levantarlo y dice que si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Cómo le van a ser perdonados los pecados? Por la oración intercesora de los ancianos por él. Seguro que el hermano, antes de que los pastores oraran por él, seguro que confiesa sus pecados. Por eso creo que dice en el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos con otros, pero aquí nos habla acerca de el Señor perdonando los pecados como una respuesta a la oración del hermano. Está este creyente abatido, de pronto ha sido pecado lo que lo han dejado en esa condición en que está. Él habla con los ancianos y los ancianos oran por él. Le exponen su caso al Señor. Y el Señor responde en un sentido relacional, no de salvación eterna, perdonándole el pecado al hermano. Ahora, en el 16, como que hace un paréntesis Santiago y nos dice, confiésese sus ofensas unos con otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Y luego hace una aplicación trasladándose de algo personal a algo que debe de ser una práctica en la iglesia. Dice aquí que nosotros debemos de confesarnos nuestros pecados unos con otros. Hermanos, miren, Satanás y nuestra carne van a promover la privacidad. Van a promover que nosotros nos callemos nuestros pecados. Porque cuando nosotros nos callamos de nuestros pecados, somos más propensos a seguir en esos pecados. Pero el Señor quiere que nosotros traigamos luz a nuestros pecados, que se los confesemos a Él, pero lo confesemos a nuestros hermanos, que compartamos nuestras luchas, que no compartamos las cosas que estamos atravesando, que lo hablemos con los hermanos, que confesemos nuestras ofensas unos con otros. Porque, ¿para qué? Para experimentar sanidad. ¿En qué sentido? Sanidad espiritual, victoria sobre esas ataduras que tengo en mi vida. Tengo varios hermanos parados allá, eso significa que ya el tiempo ya se me fue. Dele. Gracias, hermanos, por ese ánimo. Entonces, hermanos, o sea, Dios no quiere que nosotros, hermanos, dejemos nuestras luchas en privado. Me decía un amigo hace mucho tiempo, en lo secreto el diablo es rey. Y así te quiere el diablo, tratando de luchar a ti solo ahí. Cayendo en la pornografía, no confesándoselo a tu esposa, no confesándolo a algún hermano que te disipula. Que te calles tus pecados.
que escondas las conversaciones que de pronto alguna mujer del trabajo te escribe. No, confesar. Dice, confiesen y oren, porque lo que nosotros necesitamos es poder venir a un hermano y decirle, hermano, mira, estoy luchando con tal cosa. Ore por mí, por favor. Quiero tener victoria. Quiero seguir en esto. Quiero que el Señor me fortalezca, me ayude. Por favor, puede orar por mí. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y miren lo que dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Hay poder, hermano. Poder en la oración del justo. El justo, ¿quién es? El creyente que tiene una relación con Cristo. La oración eficaz del justo puede mucho. Y ese poder en la oración nos lo ilustra Santiago con el ejemplo del profeta Elías. Y hace una comparación maravillosa con el profeta Elías, porque el profeta Elías, recuerden que le está hablando a judíos, y el profeta Elías era como el epítome. Era el ejemplo máximo entre los profetas en el Antiguo Testamento. Aquel profeta fervoroso, ¿no es así? Que oró para que no lloviera por 3 años y medio, luego va, reúne a los profetas de Baal allá en el monte Carmelo. Ora al Señor para que descienda fuego del cielo, ¡juá! Quema el sacrificio, mandan a matar a todos los profetas de Baal y a todos los profetas de Acera. Libra a la nación de la idolatría. Luego ora a Dios para que llueva nuevamente, la lluvia es derramada. Entonces era como el top, el ejemplo máximo entre los profetas. Y miren lo que dice Santiago. Elías dice, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Él está diciendo, Elías es como tú. No hay diferencia. Incluso, hermanos, somos creyentes del nuevo pacto. Gozamos de bendiciones mayores que las de Elías. Pero en cuanto a las pasiones, en cuanto a las luchas, Elías era igualito que nosotros, idéntico. De hecho, después de que Elías solicita a Dios que descienda fuego del cielo, matan a los falsos maestros. Después deciden que lo van a matar y él huye y está allá en una cueva completamente destruido y desanimado. Era exactamente como nosotros. Era un hombre débil como nosotros. ¿Qué hizo la diferencia en la vida de Elías? Era un hombre de oración. Si ustedes, hermanos, hacen un estudio en la Escritura, incluso en la historia del cristianismo, van a poder ver ustedes un denominador común entre todos los hombres que han sido usados por Dios. ¿Saben cuál es ese denominador? Que han sido hombres de oración. Hombres de oración. Ojalá que nosotros fuéramos hombres de más oración. Tendríamos más poder. No para tirar gente al piso, hermanos. Poder para vivir una vida santa. Poder para predicar el evangelio. Poder para hacer la obra de Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Y eso es claramente evidente en el ejemplo de Elías. Fácil para nosotros decir, pero era Elías. No, nos dice Santiago, es un hombre como tú. Tú puedes ser así también. Puedes ser un hombre usado por Dios para la transformación de una nación. Porque la razón, ¿saben por la cual Elías oró para que descendiera fuego del cielo? Hermanos, era para que el pueblo se convirtiera. ¿Ustedes creen que Elías estaba pidiendo fuego del cielo sobre aquel sacrificio para hacer un show personal y para que todo el mundo se diera cuenta quién era Elías? No, dice, Señor, para que este pueblo tuyo se vuelva a ti.
¿Qué es lo que queremos nosotros? Que el pueblo del Señor se vuelva a Él y que nosotros seamos instrumentos para que eso pueda ocurrir. Necesitamos ser hombres de oración. Y en la última parte, Santiago nos habla acerca de una persona en la iglesia que se ha extraviado de la verdad. Y aunque si nosotros analizamos la estructura del pasaje, eh, puede hacer que sea un tema distinto, ¿verdad? Puede ser. Yo también creo que está conectado con la parte de la oración. Porque cuando nosotros oramos, hermanos, el Señor va a poner en nosotros un corazón por los perdidos, por alcanzar a los que están extraviados. De hecho, ahí dice que si alguno se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, puede que hable acerca de una persona que ha estado en la iglesia, porque como hablamos anteriormente, puede estar en la iglesia y no ser regenerado, no haberte convertido. Y que de pronto en el hecho de que te fuiste de la iglesia, solo se manifestó de que realmente no eras un creyente. Pero de pronto hay hermanos en la iglesia que están orando por ti. Y movidos por el amor de Dios que viene a sus corazones por medio de la oración, estos hermanos te van a buscar. Te van a buscar para hacerte volver del error de tu camino. Y dice que el que haga eso salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Porque eso es lo que ocurre cuando una persona se vuelve a Cristo en arrepentimiento. La oración, hermanos, también nos impulsa a ver afuera. Y de verdad, nosotros, hermanos, necesitamos un corazón para ver afuera. A los perdidos, no solo alrededor nuestro, sino a los perdidos en las naciones. Hay gente perdida en el mundo, gente necesitada del Evangelio de Cristo. Y somos nosotros los llamados a ir. Pero va a empezar todo por ser hombres de oración. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, te alabo, Señor, y te doy gracias por ese recurso de tu gracia para nosotros, que es la oración. Oro, Señor, que nos concedas ser hombres así. Perdónanos por nuestra autosuficiencia, por depender de la carne, Señor, tantas veces. Perdónanos, Señor, por apoyarnos sobre la fuerza del hombre y no en ti, Señor. Perdónanos, Señor. Lávanos de nuestra maldad. Transfórmanos. Haznos hombres de oración. En el nombre de Jesús.